y pobres. ¿Quiénes bebieron de estos? Bebieron Adolfo Hitler, Benito Mussolini, Franco. Bebieron. ¿Qué plantearon? El nacionalismo. ¿Y el nacionalismo a dónde se ubica? ¿En el comunismo o en el capitalismo? Capitalismo. ¿Y el nacionalismo es contrario al capitalismo o es contrario al comunismo? Contrario al comunismo. Por eso surgió Benito Mussolini con los fascios, para oponerse al desarrollo del comunismo. Por eso surgió Adolfo Hitler con el nacionalsocialismo, para oponerse al comunismo y defender el capitalismo. Eso es mi compañero. Bien, amigo. Bien. Si yo era comunista, pues, Sí. ¿Alguna otra pregunta, ¿no, amigo? ¿Antauro es fascista? Antauro. Ya lo dije. A ver, amigo. Si quieren participar, adelante. Pase adelante, amigo. Pase adelante, quiere participar. Sí. yo era comunista, todo el mundo Bien. era comunista. Sí. Pase adelante, amigo, interviene adelante. No hables de atrás. Ese es el problema. Oiga, mis padres, cuando yo era pequeño, en una asamblea me decía, hijo, no murmures, eso es feo. Levanta la frente, levanta la mano, pide la palabra y pasa adelante. Ten personalidad. Eso, Claro, amigo. eso, bravo. Palma, compañeros. Ah, palmas. ¿Dónde está la viveza? ¿Dónde está la pendejada? ¿Dónde está? Bien, compañero. Entonces, amigo. Ya, compañero. Ya, gracias. Bien, ya. ¿Cuál era la pregunta que hizo el amiguito o que estaba haciendo? Antauro es. Ah, Sí, Antauro. Antauro, él lo ha dicho. Yo soy nacionalista. Él lo ha dicho. Y el nacionalismo avala el aparato militar. El nacionalista defiende el Estado burgués. El nacionalista es creyente, cree en lo alto, cree en imágenes. El nacionalista es racista. Ese es el nacionalista. Ese es el fascismo. ¿Ya, compañeros? El comunista no. El comunista no cree en fantasmas. Cree en la objetividad. El comunista cree en la economía colectiva, en los pobres, en la gente productiva, en eso. El comunista cree en los cambios sociales. Y el comunista está de acuerdo con las grandes mayorías. Y no es racista, es clasista. ¿Ya, compañeros? Bien. Sí. ¿Dónde se ubica el López Show? En el capitalismo, pues, hijo. Pero él dice centro izquierda. Bien, pregúntale, ahora que te cuento. Señor Chao, ayer vinieron, ¿ah? Ayer han venido dos jóvenes. Me han dicho, señor, yo soy de centro. Bien, y está bien. Ahora dime, tú no eres ninguno de los opuestos. No estás de acuerdo con el capitalismo ni con el comunismo. Entonces dime, ¿cuál es esa tercera economía que no es privada ni colectiva? ¿Cuál es esa tercera filosofía que no es idealista ni materialista? ¿Y cuál es esa sociología que no hay ricos ni pobres? ¿Cuál es esa clase? Enséñame. Y no puede. ¿Por qué? Porque lo que escucha repite. No hay que repetir. Yo cuando escucho términos nuevos, yo no los repito, porque voy a quedar mal parado. Primero investigo, busco el origen de ese término para hablar con propiedad. Eso es lo que hay que hacer. ¿Ya, compañero? Bien. ¿Alguna otra participación? ¿No, compañero? Sí. ¿Alguna otra pregunta de repente por ahí? ¿No? ¿Ninguna? ¿O no estás de acuerdo con mis ideas? Eso es bueno, porque eso es cultura. Y, caramba, nos desarrollamos. ¿Ya, compañero? Había preguntado antes sobre si hay un país donde ya está el comunismo funcionando, parcial o completamente, ¿no? Bien. Parece que no me dejaba entender, pero te voy a repetir. Mira, ¿podrá haber un rico sin que haya un pobre? No. Sí, te pobre. ¿Verdad? Ya me dijiste que existen los opuestos. Pero si tú me dices que no existe un opuesto, tampoco existirá el otro opuesto. Porque si no hay un pobre, ¿podrá haber un rico? No. Entonces, ¿por qué la gente dice no hay comunismo? Y si no hay comunismo, no hay capitalismo. Entonces, ¿qué hay? Justo de clase. Lo que hay es el comunismo. Porque si no hay un pobre y no hay un rico,
el complemento del hombre, ¿cuál va a ser? La naturaleza. Y a eso Marx lo llama comunismo. Cuando el hombre tiene en sus manos la naturaleza. Cuando la afirmación es el hombre y la negación es la naturaleza. ¿Y cuál es el resultado? La negación de la negación. ¿Y qué es la negación de la negación? El desarrollo de la sociedad. Entonces, hay comunismo, porque si no hay comunismo, no hay capitalismo. Hay trabajo colectivo, porque si no hay quien produzca, no hay quien transforme la materia prima a producto, no puede haber el privado. ¿El privado transforma la materia prima a producto? No. Adam Smith, ahora John Biden, transforma la materia prima a producto. Las corporaciones, los medios de producción que están dirigidos por las transnacionales, transforman la materia prima, no transforman. Lo que transforma la materia prima en el mundo, lo que le colocan el valor agregado, son los obreros. Y si no hay obreros, si no hay quien transforme la materia prima a producto, ¿podrá haber transnacionales? No. ¿Podrá haber capitalismo? No, pues, no. Los dos existen, pero como clase. No hay un país que sea capitalista, pero tampoco hay un país que sea comunista. Entonces, ¿qué hay en el mundo y en cada país? Dos clases sociales. Una comunista y otra capitalista. La capitalista es la que controla y la comunista es la que trabaja y pugna y lucha por recuperar los recursos, no quitar, recuperar lo que es de todos. El motor de la historia es la lucha de clases. ¿Quién la va ganando? El comunismo. Porque ahora entre ellos se están reprimiendo, entre capitalistas. Ya dije, la OTAN y el BRICS. Y nadie se preocupa, ninguno de los dos, por el desarrollo de la humanidad. ¿Quién se preocupa por el desarrollo de la humanidad? El comunismo. ¿Ya, amigo? Bien, bien, amigo. ¿Alguna otra participación, no, compañero? ¿Alguna otra pregunta de repente acá? Sí. Sí, ninguna, compañero. Prosigo entonces, si es que no hay alguna pregunta. Ya, compañero. Ya hemos hablado, no hemos tocado todavía Palestina, Ucrania. Fíjate, el paso que Norteamérica fue Ucrania. ¿Y por qué quería Ucrania Norteamérica? A sabiendas que Norteamérica sabía que Ucrania era un distrito de la URSS. A sabiendas que los habitantes de Ucrania en un 85% son rusos. Pero el gobierno era un gobierno fascista, Zelensky. Y Zelensky le abrió las puertas a John Biden, a Norteamérica. Pero ¿cuál es el objetivo? Controlar el grano. Recuerda que Ucrania es uno de los primeros países en el mundo en la producción del grano, el trigo, el maíz, la papa, etc. Ucrania es uno de los primeros países en los hidrocarburos. Y algo más. ¿Qué es lo que quería en el fondo Norteamérica? El titano. ¿Y tú sabes qué es el titano? Lo tiene Ucrania. Es la materia prima de las naves espaciales. Oiga, ¿tú sabes el primer país en el mundo quién tiene las esponjas de titano? De este metal, lo tiene la China. En segundo lugar, Japón. Tercero, Rusia. Y cuarto, Ucrania. Eso quería Norteamérica y le salió mal. Porque el pueblo ucraniano lo invitó a Norteamérica. No a invadir, no a reprimir. Lo invitó a Norteamérica. ¿Para qué? Para que haga prevalecer sus recursos en contra de la OTAN y en contra de... Y lo ganó con el pueblo. Norteamérica, ¿qué hizo? Desvió su dirección y apuntó a Palestina. Ahí no está. Hoy en día Israel, que decía ser, caramba, el territorio de las grandes enclaves militares, que nadie podía con ellos, jamás destruyó sus enclaves militares. Oiga, Israel no sabía hasta ahora, no se despierta. ¿Qué es lo que pasó? ¿Cómo es que sus enclaves militares, bien sofisticadas en el mundo, volaron por los aires? Por eso es que Israel y Norteamérica perdieron el control y cayeron en el desgaste político en el planeta, porque atacaron a bases militares, atacaron a bases sociales, hospitales, gente indefensa, y eso lo debilitó a Norteamérica e Israel en el mundo entero. Y tal es así que Yemen le cerró el mercado con el Mar Rojo. Siria, Damasco, Egipto, Libia, Irán le cerraron el mercado por los abusos que cometía y no apuntaba en claves militares. ¿Por qué?
porque Palestina había tejido una guerra no convencional, había hecho unos túneles donde aquel norteamericano o aquel enemigo que entraba no salía ni más. Oiga, desesperados, no sabían qué hacer, que se fueron contra los civiles. Eso los desgastó. Hoy en día, Israel y Norteamérica no tienen nada que hacer en Palestina. Por eso es que han apuntado ahora a Venezuela. ¿Y por qué Venezuela? Por los hidrocarburos. Recuerda, amigo, que Venezuela tiene la reserva del planeta en el mundo. ¡Del mundo! Los hidrocarburos, el petróleo. Venezuela tiene las Guyanas. Y Norteamérica quiere eso. Eso. Y está haciendo lo imposible para ocuparlo. Y no va a poder. ¿Por qué? Porque Maduro ya invitó, ya es parte del BRICS. Eso es lo que estamos viendo hoy en día. Y Norteamérica no va más porque ha entrado en una crisis, ya lo dije, económica, política, comercial, tecnológica. La China se la está tragando, le está ganando la guerra geopolítica en América Latina. Eso es. Bien, compañero. De repente alguna inquietud, amigo, alguna pregunta. ¿Ah? Bueno, ustedes, más que yo, saben que Antauro tiene un programa y nadie ha podido refutar ese programa. No lo ha podido hacer la derecha, no lo ha podido hacer las carteras ministeriales, no lo ha podido hacer el Congreso, no lo ha podido hacer nadie de ellos, no lo han podido hacer. Al contrario, han atacado a la persona de Pedro Castillo y eso es lo que lo ha endiosado a Pedro Castillo en el mundo. Pedro Castillo es endiosado en todo el planeta. Hablan las comunidades del Perú en el extranjero y acá en Latinoamérica y acá en el Perú. Ahí no está Obrador. ¿A quién invitó en la transferencia de mando? Acá habla Chimbón. ¿A quién lo invitó? Dijo no, Dina no representa al Perú. Invitó a la primera dama, esposa de Pedro Castillo. ¿Qué te parece, amigo? Un desaire, carajo. Oiga, si la derecha hubiera sido un poco más inteligente, hubiera atacado la ideología de Pedro Castillo. Pero nadie lo hizo. Todo fue insulto, agresión a su marco físico. Y eso lo levantó más en el campo a Pedro Castillo. Tal es así que la propia fiscal o ex fiscal de la Nación, Benavides, dijo: señor juez, no puedo acusar a Pedro Castillo. Y el juez, que le decía: acúsalo. Si tú lo acusas, yo en un segundo lo meto a la cárcel. ¿Y qué decía la ex fiscal Benavides? No tengo pruebas. No encuentro pruebas. Me engañó Carilín López, me engañó Samir, me engañó Mariano González, Pacheco, y el español me remató, me dijo que no tiene las pruebas. Y ahora la mafia, por no haber acusado a Pedro Castillo sin pruebas, ahora a ella la van a meter adentro. ¿Qué te parece? El cuerpo legal del Estado peruano no ha podido demostrar que Pedro Castillo ha hecho un golpe, ni en la Corte, ni en la OEA, ni en Ginebra, base de las Naciones Unidas. No ha podido. Crossato y Zaffaroni le demostraron que Pedro Castillo no ha hecho un golpe, ha ejercido los equilibrios de poder. La cuestión de confianza lo demostró. Por eso es que la Corte y los organismos internacionales dijo: Castillo debe estar en libertad. Acá es la pendejada. Acá, ¿qué dice el tribunal? ¿Qué dice el Congreso? ¿Qué dice el fiscal? ¿Qué dice la Fuerza Armada? Si le damos la libertad a Pedro Castillo, automáticamente lo estamos haciendo presidente y automáticamente lo vamos a la cárcel. Por eso es que le han puesto un año más de prisión preventiva y ya sus abogados van a presentar todo un informe ante los organismos internacionales, porque eso es una arbitrariedad que va en contra de la Carta Magna. Eso es lo que está pasando. ¿Ya, compañero? Bien, compañero. Ponemos fin a la transmisión de la moto de Lord Jaime. Hoy lunes.